Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema San Francisco de Asís y el cántico de las criaturas. Según Renan, un crítico y literato francés, el cántico de las criaturas es una composición bella, es una de las más bellas del mundo, solo un poco detrás de los salmos. Este es uno de los escritos más conocidos de San Francisco de Asís. Se le conoce también con el nombre de Cántico de las Criaturas. Lo escribió San Francisco en 1225, un año antes de su muerte, cuando estaba completamente ciego. Lo compuso a su regreso del monte Albernia después de la estigmatización. Es la única composición que hizo en italiano. He dicho que también se le conoce como el Cántico del Hermano Sol, o las Alabanzas del Señor, o el Himno a la Hermana Muerte, nombres que le vienen de las fuentes biográficas tanto de la leyenda de Perusa en el número 83 como del Espejo de Perfección en el número 101, 119 y 123, y de la segunda redacción de Fray Tomás de Celano en el número 109. Fue compuesto en circunstancias muy significativas y conmovedoras. San Francisco estaba ya muy enfermo y casi ciego. Cierto día quiso bajar a San Damián para visitar a Santa Clara. Santa Clara le arregló una cabaña cerca del convento, desde donde se domina el Valle de la Umbría, que es una zona geográfica italiana, una provincia. Los dolores de San Francisco llegaban al extremo y para colmo lo molestaba una plaga de ratones. Entonces fue cuando compuso el cántico al Hermano Sol. Es importante decir esto porque a veces las personas piensan que los santos viven una vida de dulzura, de comodidades, de privilegios y sin ningún problema geográfico, externo y de salud, lo cual es totalmente diferente. El cántico consta de 3 partes: una alabanza a Dios por medio de las criaturas, una referencia al perdón que se dieron el obispo y el alcalde de Asís, y una estrofa final a la hermana muerte corporal. El cántico, más que otra cosa, es una oración llena de gozo, de alabanza y de gratitud. No hemos de confundir la inspiración que Francisco recibe de Dios para hablar de la hermana muerte, no en el sentido ocultista de la Santa Muerte, que ese es un culto de adoración a un demonio, que Dios lo ate bien atado. Este es el proceso natural por el cual el ser humano pasa para llegar al encuentro con Dios. Es la muerte del cuerpo, que no es una persona, sino es una experiencia. Decimos que el cántico es una verdadera oración en la cual quiere reconciliar entre sí con Dios a todas las cosas, a todas las criaturas, a todo el universo. En este cántico proclama Francisco la posibilidad y la necesidad de proclamar y de vivir la buena nueva de la alegría, del amor, de la paz de Dios con los hombres. Francisco se muestra como el mediador de la misma. Francisco regala aquí al mundo entero su más preciosa herencia. Se siente perseguido y perdona, se siente fracasado y mantiene plena confianza en Dios, se siente enfermo y nace en cada momento a la verdadera alegría, se siente morir y canta y alaba a nuestra hermana la muerte corporal. No encontramos en este cántico nada de romanticismo, no se presta para efusiones sentimentales. Hay en él un mensaje, una tarea para todo el mundo, particularmente para los franciscanos. El tema es uno: su Dios altísimo y bueno, un solo dinamismo, el amor, que convoca en la fraternidad universal a todas las criaturas. Una expresión definitiva, el misterio pascual, la glorificación en la vida y en la muerte. Durante el otoño de 1225,
un año antes de su muerte, cuando ya se hallaba gravemente aquejado por la enfermedad y sus ojos infectados eran incapaces de soportar la luz. Francisco, acallando su sufrimiento, compuso su más gozoso cántico, el Cántico del Hermano Sol, también llamada Cántico de las Criaturas. Este cántico es ante todo un gran impulso hacia el Altísimo, un impulso tan grande que parece deber sumirse en la adoración y el silencio ante aquel a quien ningún hombre es digno de nombrar. Y en ese momento Francisco, incluyéndose humildemente entre las criaturas y fraternizando con ellas, empieza a alabar a Dios. Y lo alaba tanto y también que la alabanza a Dios se convierte también en alabanza a las criaturas. En efecto, las criaturas no son un mero pretexto para alabar a Dios. Francisco las encuentra bellas, muy bellas. El cualitativo bello aparece 3 veces en el cántico, referido a 3 elementos luminosos. Pero no solo las criaturas luminosas son objeto de su canto, también le llenan de admiración las más humildes, las más oscuras, como la tierra materna. El cántico de las criaturas expresa el asombroso o el asombro ante la obra del Creador, pero la originalidad profunda de esta alabanza radica en que el hombre que aquí habla se acepta plenamente en su pertenencia inalienable a la tierra. Lleno de asombro, asume fraternalmente su ser en el mundo. El canto del hombre reconciliado. Esta alabanza manifiesta una reconciliación profunda del hombre con sus raíces, con el universo que Dios ha creado, la gran casa que Dios ha dado al hombre para vivir, para habitar, y por lo cual el hombre tiene que cuidarle. Con su arqueología íntima, con todas las fuerzas de la vida, con aquellas fuerzas internas que incluso orientan al hombre al mal y que tienen que ser iluminadas por la verdad, por la gracia, por el amor de Dios, que actúan moldeándolo desde dentro y que constituyen su ser primero. Mientras el hombre moderno busca liberarse de la naturaleza dominándola, Francisco se reconcilia con ella. Solo se da liberación auténtica en la reconciliación. Si el cántico de las criaturas es un vibrante homenaje al Creador, ello es debido a que el canto de la nueva creación en el corazón del hombre, el canto del hombre nuevo, en quien las fuerzas primeras y oscuras de la vida han recobrado la transparencia de las fuentes y el brillo del sol. Una reconciliación así solo fue posible gracias a una inmensa desapropiación interior, purificado, iluminado y abrazado por el fuego del Espíritu Santo. Francisco ha renunciado a poseer el mundo, a supeditárselo como si él, Francisco, fuera el centro de la creación. De ese modo se ha abierto al amor que el Creador tiene en su obra. Ha entrado en la dinámica del amor creador y en ese momento el mundo se le ha convertido en la realidad espléndida en cuyo seno el hombre es llamado no solo a vivir, sino también a participar en el amor creador, cooperando a la unidad de la creación. Pero eso no tiene nada de asombroso que Francisco haya querido completar su cántico añadiendo a la alabanza de las criaturas la alabanza del hombre, del perdón y de la paz. Hacía falta mucha serenidad para acoger a la muerte como a una hermana, porque ¿a quién le gusta la idea de morir? A nadie. Pero más asombroso todavía era cantarla junto con el hermano sol. En esa hora suprema, el sol y la muerte ya no se oponían en el corazón de Francisco. La sombra de la muerte no solo no apaga la luz del mundo, sino que se transformaba en ella en camino de la luz hacia la plenitud del ser y de la vida. No solamente Francisco está feliz con el mundo creado,
No solamente reconoce en él la marca del Creador y Salvador fraternizando con todas las obras sensibles, sino que se maravilla, se exalta y canta. Su boca hablaba de la abundancia de su corazón, escribe Celano, y en su corazón se regocija por haber sido creado en un mundo que es portador de la bondad del Cristo Salvador. Si estando de viaje cantaba a Jesús o meditaba en él, muchas veces olvidaba que estaba de camino y se ponía a invitar a todas las criaturas a loar a Jesús. La admiración de Francisco es una respuesta a la admiración de Jesús mismo cuando se dirige al Padre. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. En esta actitud jubilosa de Jesús ante la revelación de su Padre a los pequeños de este mundo, Francisco ve la fuente de su propia alegría frente al mundo creado. No nos proponemos analizar aquí en detalle el origen y contenido del Cántico de las Criaturas. Existen numerosos estudios sobre el mismo que señalamos en otros momentos, en otros discursos, en otras exposiciones. Ahora destacamos solamente algunos aspectos indispensables. En 1224, Francisco está enfermo y especialmente sus ojos le hacen sufrir mucho. No puede soportar la luz del sol ni la claridad del fuego. Aunque no dispongamos de un boletín de salud, sabemos que sufre no solamente a causa de la enfermedad de los ojos, sino también del estómago y probablemente de fiebres contraídas en Oriente. Pocos meses después ya no podrá caminar. En medio de tantas tribulaciones, Francisco tiene compasión de su propio cuerpo e invoca al Señor que le dé fuerzas para sobrellevarlo con paciencia. Este pensamiento lo reconfortaba porque había recibido la revelación de que se le reservaba un tesoro más allá de todos los bienes materiales, en compensación de todos sus sufrimientos, que lo colmaría de paz y alegría. Con estos sentimientos, una mañana escribió esta alabanza del Señor que él mismo llamó Cántico del Hermano Sol. El sol es, en efecto, dice el autor de la leyenda de Perusa, la más bella de todas las criaturas, a la que se puede mejor que a cualquier otra comparar a Dios. Tengamos en cuenta que se trata de una alabanza a Dios, altísimo, omnipotente y buen Señor, al que ningún hombre es digno de nombrar, y sin embargo a él se dirige San Francisco multiplicando los calificativos, no como en el Cántico de los tres jóvenes del profeta Daniel, en el que se trata de una invitación a las criaturas para que alaben al Señor. Aquí Francisco va más allá de una fraternización con las criaturas y una invitación a la alabanza. Para él, la comunión fraterna con las criaturas integra su actitud de adoración, porque del principio al fin del cántico de lo que se trata es de adoración, una adoración maravillada y jubilosa que le permite olvidar, considerando la gloria del Señor, la violencia de sus dolores y sus males. Francisco era también músico, no lo olvidemos. Compuso no solamente las palabras, sino la melodía de su cántico, y él mismo lo enseñó a sus compañeros. ¿Cómo lamentamos hoy no conocer este documento único y de tal maestro que seguramente nos habría reservado algunas sorpresas? ¿Quién mejor ha analizado toda la dinámica del cántico de las criaturas? O quien mejor ha precisamente realizado este análisis es Fray Eloy Leclerc, este fraile, este hermano franciscano. En particular, la dimensión simbólica de los elementos enumerados de acuerdo con una alternancia regular de parejas fraternas, de pares. Así escribe Leclerc: tenemos una serie de tres parejas, hermano Sol, hermana Luna,
hermano viento, hermana agua, hermano fuego y nuestra hermana la madre tierra. La pareja sol-tierra enmarca el conjunto. Semejante ordenación no tiene un sentido objetivo. No hay ninguna correspondencia con la teoría cosmológica de los 4 elementos corrientemente admitida en la época, pero sí la tiene, y numerosas, con la historia de los mitos y la simbología religiosa. De hecho, pertenece a esta simbólica. Su marco de referencia es el de las grandes imágenes soñadas, en las cuales se han expresado desde siempre las fuerzas originales del alma humana. Un poco después, Leclerc agrega: la fraternidad expresada en este cántico no se refiere únicamente a los elementos materiales, sino a todo lo que ellos, adecuadamente valorizados en el sueño, simbolizan frente a las profundidades del alma. La simbólica de los elementos traduce el deseo profundo del hombre de reconciliarse consigo mismo y con el mundo entero, naciendo a una personalidad nueva y plena. Todas las fuerzas oscuras del hombre son celebradas y transfiguradas en los elementos. La belleza de los 3 elementos luminosos, sol, luna, fuego, el resplandor del sol, la claridad de las estrellas, la calma del viento, la utilidad y la humilde castidad del agua, la fuerza del fuego y la maternidad de la tierra. En estos elementos Francisco expresa una comunión fraterna no solamente con las realidades de la naturaleza, sino con las fuerzas íntimas del alma que Cristo solo ha conducido a su perfección. La visión de Francisco no es exageradamente optimista. El cántico no es el lenguaje de un hombre un tanto ingenuo y soñador frente a un mundo duro e implacable. No, Francisco no es un ingenuo. Sabe lo que es el mundo, conoce sobre todo el corazón del hombre. Tanto vale el hombre cuanto vale ante Dios y no más. Escribe en la 20ª admonición o admonición 20. Francisco sufrió hambre, enfermedad, incomprensión por parte de su familia o de la iglesia, y también y principalmente de sus hermanos, los frailes, los franciscanos. Conoce las dificultades y la vida. Fue criticado, fue rechazado, fue excluido. Y precisamente en su cántico celebra la alegría del perdón. Esto merece algunas explicaciones. Sin duda, la composición de las 2 últimas estrofas es muy circunstanciada, pero hay que considerar el cántico en su conjunto. Francisco no celebra en él al hombre en sí mismo como culminación de la creación, no lo exalta por su genio técnico ni por sus proezas deportivas. Celebra, por el contrario, en su alabanza a los que perdonan por amor, los que soportan pruebas y enfermedades y conservan la paz. Ciertamente, Francisco conoce las tinieblas humanas, al mal bajo todas sus formas en la enfermedad, el orgullo o la persecución, pero celebra al hombre en su creación transfigurada, tal como lo viviría una vez convertido en la reconciliación con todos y la paz del corazón. Hacía bien cantando a las criaturas, y hay una criatura más bella que el hombre salvado, reconciliado consigo mismo, con la naturaleza y con sus hermanos. Ahí es donde reside, a mi modo de ver, la lógica interna de la vinculación de esta estrofa sobre el perdón con el resto del cántico. La creación y la muerte, se puede hablar de creación en la última estrofa del cántico. No es la muerte la negación implacable y absoluta de todo lo que es creado. No es una circunstancia exterior la que impone a Francisco este último agregado, como en lo relativo al perdón que fue motivado por la enemistad entre el obispo y el podestá, que Francisco había podido comprobar dolorosamente. Ahora
Todo le sucede a él mismo. La muerte está a las puertas y él la recibe como a una hermana. Para entender el fin del cántico sería necesario haberse sumergido como Francisco en el corazón mismo del misterio del ser en un despojamiento total. ¿Dónde está, pues, la última criatura celebrada? Dios no ha creado la muerte. Dice la sabiduría en el capítulo 1, versículo 13. La muerte no es una criatura. La inmortalidad, a la inversa, podría serlo, como una especie de revancha suprema del hombre, en el momento en que todas sus fuerzas vivas lo abandonan a las puertas de la nada. Solo quedaría entonces la realización de la esperanza más loca, ser continuado más allá de la muerte. Pero ¿no sería esto una ilusión, una creación de nuestro instinto de apropiación que se proyecta en la eternidad? Ahora bien, desde la fe, no se trata de una inmortalidad que se debería al hombre por su propia naturaleza, sino de una eternidad recibida por gracia de aquel que da la vida eterna, porque él mismo venció a la muerte. Felices aquellos a quienes la muerte sorprenda cumpliendo tu voluntad, porque la segunda muerte no podrá hacerles mal. Esta primera parte o esta primera muerte es un paso, el de este mundo al Padre, y que Francisco medita antes de franquearlo, haciéndose leer el pasaje del lavatorio de los pies en San Juan. Esta muerte, por implacable que sea, abre nuestro camino, nuestro ser, a la recreación en Cristo, sol naciente ascendido de los infiernos. La muerte y el sol no son antinómicos. Francisco puede mirar cara a cara al sol y a la muerte con la misma mirada fraterna y la misma alegría de corazón. Se trata del mismo misterio del ser que le habla y que él celebra a través del uno y de la otra. Ha contemplado a las criaturas con tal humildad que sus ojos quemados conservan todavía un poco de luz cuando llega la muerte. A esta luz aparece el nexo profundo y oculto que existe entre la última estrofa del cántico y el conjunto de la obra. Esta estrofa pone el sello de lo eterno sobre la alabanza cósmica, pero la alabanza del universo, que es creación de Dios, de su inteligencia, de su voluntad. El camino de las criaturas es también un camino de eternidad. Los invito por tal razón a que escuchar el cántico de las criaturas o el cántico del hermano sol o de la hermana muerte. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te corresponden y ningún hombre es digno de pronunciar tu nombre. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor, hermano sol. Él es el día y por él nos alumbras, y es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado claras y preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y el nublado y el sereno, y todo tiempo por el cual a tus criaturas das sustento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua que es útil y humilde y preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y es bello y alegre y robusto y fuerte. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la Madre Tierra, que nos sustenta y gobierna y produce distintos frutos con flores de colores y hierbas. Loado seas, mi Señor, por los que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos
que la sufren en paz, pues por ti, Altísimo, coronados serán. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana, la muerte corporal, de la cual ningún hombre vivo puede escapar. Ay de aquellos que morirán en pecado mortal, bienaventurados los que encontrará en tu santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal. Load y bendecid a mi Señor, y dadle gracias y servidle con gran humildad. En alabanza de Cristo y su siervo Francisco de Asís. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.